Pero vamos a eso, ¿no? Qué interesante, cómo la mente puede jugar de estas maneras para lograr que ciertas cosas que parecen adversas terminen siendo favorables, ¿no? Claro, Ujú. Entonces claro. eso es lo que hacemos en hipnosis. Convertimos algo que para la mente es interpretado como negativo, lo resignificamos a positivo. Claro. Y esa resignificación ayuda a resolver. Dentro de las regresiones hay ejercicios que permiten saber de dónde viene el tema. Por ejemplo, trabajamos directamente con el subconsciente y le preguntamos al subconsciente, ¿cuál es el origen de este problema? ¡Plum! Aparece mamá. Encontramos a mamá y preguntamos en qué momento se transmite esta impronta de la mamá al hijo, en el momento del nacimiento. ¿De dónde trae esta impronta la mamá? La trae de la abuela. ¿La abuela por qué trae esta situación? La bisabuela. Y comenzamos a ver que hay en el clan una situación. ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tenemos un tema súper interesante que es la regresión, la hipnoterapia, y un experto en el tema, Jean-Paul Prado. Bienvenido, él es terapeuta, experto en hipnoterapia. ¿Cómo estás? Bienvenido a Todo es ¿Qué tal? Cósmico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Cuéntame un poquito, me dices que tú fuiste primero autodidacta. Sí, Que así te es, interesó desde los 13 años. Desde los Cuéntame 13 tu años. historia un poco, por favor. Dale, te cuento. Cuando tenía 13 años a mí me inculcaron bastante la lectura de pequeñito y llegó a mis manos un libro que se llamaba La tragedia de Brida y Murphy. ¿Sí? Entonces lo compré precisamente porque creí que era un libro de tragedias, ¿no? Y en el momento de empezar a leerlo me di cuenta que hablaban de la hipnosis, una persona que era aficionada a la hipnosis y que llevando a una persona al estado de trance, la persona bajo estado de trance pudo recordar una vida pasada. Entonces él se entusiasmó muchísimo en saber si esa vida era real o era inventada por su mente. Y el libro trata de que él viaja y va hasta el lugar donde la señora recordaba esa vida pasada y no para hasta descubrir si era real o no la vida, ¿no? Y efectivamente descubre que la señora sí había vivido esa experiencia de vida, muchos años atrás. Entonces me llamó tanto la atención que fue y le dije a mi padre, ¿no? Oye, qué genio el que ha inventado este libro. Todos los libros que he leído, todas las novelas que he leído, este libro es el mejor porque me parece curioso cómo una persona puede haber inventado algo que se llama hipnosis y que puede haber inventado las vidas pasadas y todo. Mi papá me dijo, a ver, préstame el libro. Y lo comenzó a hojear, ¿no? No, me dice, esto no es un hecho inventado, esto es un hecho real. Lo que está haciendo la persona es narrar una historia verdadera. ¿Cómo va a ser posible esto? Le digo, es imposible, ¿no? ¿De qué se trata eso de las vidas pasadas, de la hipnosis? Y mi padre conocía un poco de Erickson, de Milton Erickson, que es el padre de la hipnosis regresiva, ¿no? Que es el que hace la hipnosis ericksoniana, que es el que relanza nuevamente la hipnosis al mundo, ¿no? Entonces, en las terapias, sí, de regresión y trabajo terapéutico, ¿no? Entonces conocía un poco y eso a mí me abrió todas las puertas. Comencé a buscar esta información. El siguiente libro que leí fue Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss también, ¿no? Y de ahí una serie de libros más. Pero al principio, a los 17 años, que ya me animé a hacer una hipnosis con un grupo de personas, un grupo de conocidos, empecé como todo joven, a curiosear en lo que era la parte de regresiones a vidas pasadas. No solo hacía regresiones a vidas pasadas, me llamaba muchísimo la atención. Y hacíamos sesiones grupales, donde efectivamente utilizábamos una vela como punto de abstracción. Las personas se concentraban, veíamos qué persona tenía mayor capacidad y desde ahí empezamos a hacer las preguntas, ¿no? Entonces cada uno tenía su post-it, ¿no? O su papelito para hacer una pregunta y yo iba cuestionando, haciendo las preguntas y todo. Eso me ayudó más adelante, ya cuando me dediqué a las terapias, que ya lo contaremos más adelante, tener en cuenta cómo es la mente en estos casos de vidas pasadas, ¿no? ¿Y cómo es la mente? Hoy en día yo no lo hago por curiosidad, ¿no? Me he dado cuenta. Lo haces para ayudar. Sí, lo que sucede es que cuando la mente es muy inventiva. Si yo le digo, por ejemplo, ¿cómo fabricaron este vaso? La mente puede crearme toda la historia, puede hablarme de la máquina, puede crear a las personas que inventaron, que diseñaron el modelo, puede imaginar hasta los nombres de las personas que estuvieron involucradas. Entonces la mente es muy creativa, muy creativa. Entonces de un 70% de una vida pasada probablemente no sea verdadera. Cosa diferente cuando estás en terapia, cuando preguntas a la persona cuál es el origen de este problema y te lleva específicamente a esa vida donde se generó el problema. No curiosea en todo lo que hay alrededor, sino al evento específico que tiene que ver con el problema. Si me permites, te cuento un ejemplo. Así, claro. Vale. Un día me traen a una señorita que tiene unos problemas en los pies, porque cada vez que presiona los pies, o sea, me la traen cargada, ¿no? Que no puede pisar el suelo porque el dolor era insoportable. Pero ¿cómo empieza su historia? Ella jugando vóley, un día pisa
y siente que el pie se le acalambra, pero un calambre fuera de lo convencional, ¿no? Tanto así que intentan acomodarle el pie, le hacen movimientos, fricción y no se le quita el dolor, ¿no? Hasta que después de un ratito ya se calma. Bueno, no le presta tanto interés en ese momento, pero un día se va de excursión y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? En plena excursión, subiendo un cerro, cae al piso y el dolor era insoportable, tanto que la tienen que llevar al hospital. Le hacen los chequeos respectivos y diagnostican que tiene unas callosidades en algunas partes de los tendones del pie. Entonces deciden operar, hacen las correcciones respectivas y se supone que ya estaba bien. Sin embargo, la chica vuelve a salir un día y otra vez el calambre horroroso en sus pies, ¿no? Es así que me la traen porque la chica ya generó una fobia a pisar. Entonces, cuando llega a terapia, entramos en estado de trance, para eso todo hay un procedimiento para llevar a la persona a ese estado de relajación, y ya en el estado de relajación, la persona se va directamente a un suceso. Ella está en un edificio en el que está como rampando hacia atrás, no puede ponerse en pie y está retrocediendo con las manos. Una persona baja corriendo de unas escaleras, la levanta del cuerpo, ¿no? La levanta, la carga, la sube al hombro y comienza a bajar y ella está desesperada golpeando la espalda del hombre porque no quiere bajar. Siente que debe entrar a esa casa porque hay algo por resolver todavía. Bajan, la pone frente a unos bomberos, los bomberos tratan de atenderla, ella intenta pararse y en ese momento se cae de bruces. Entonces cuando yo le digo, a ver, mira, ¿por qué no te puedes poner en pie? Mira hacia abajo y tiene de la rodilla hacia los pies calcinados, donde los pies es la parte que está prácticamente carbonizada, ¿no? Entonces ella comienza a desesperarse cuando ve sus pies y comienza a recordar que su mamá y su hermanito están arriba en la casa, ¿no? Y su otro hermano también. Al rato ve a la mamá bajar, toda chamuscada, con su bebé en brazos, envuelta en unas frazadas húmedas, con detalles te cuentan. Por eso cuando es una vida pasada hay mucho detalle en la explicación de lo que te dicen, ¿no? Y le pregunta por el hermano y la mamá mueve la cabeza llorando, ¿no? Entonces ahí ella se da cuenta que el hermano ha fallecido. Esa impronta de una vida pasada, eso que se graba en la psiquis de la persona, que no puede resolver en esa vida pasada y que más adelante en su vejez se muere con esa angustia, es lo que pasa en la siguiente existencia, que es lo que llamamos karma, ¿no? Y en la siguiente existencia, que es esta vida que lleva ahora, se tiene que manifestar para poder regresar a ese punto a sanarlo. Y es ahí cuando comienza a hacerse este trabajo y se resuelve. Pero esas son vidas fidedignas, no hay mayor curiosidad, no hay mayores detalles que los que son específicos para resolver el problema de la persona. Podemos llevar a una vida pasada a través de métodos, a través de herramientas que se aprenden en el momento de seguir el curso de hipnosis regresiva. Pero yo estoy casi convencido, porque te digo que me dedico desde los 17 años a hacer hipnosis regresiva, que gran parte de la historia es inventada. La mente rellena espacios, ¿no? Si yo digo, hace frío, tú vas y cierras la ventana, pero yo nunca te dije que cerraras la ventana. La mente rellena espacios. Esa es la ventaja que tiene la mente. Rellenar espacios para completar y darle una forma a lo que le estás pidiendo que haga. Y así es como sucede en la hipnosis también. Tú buscas una vida pasada, la persona va a ir por una vida pasada, pero va a rellenar espacios. Y hay que tener mucho cuidado con ese relleno de espacios porque es ficticio, no es real. No va a ser, o sea, no va a ayudar. Y va a depender muchísimo de lo que tenga la persona en la mente también. Pongámonos a pensar. Si una persona comienza a regresar a una vida pasada y tiene una baja autoestima y tiene una vibración negativa, digamos, por todo lo que está generando de la situación que la afecta, y comienza a rellenar un espacio, no va a ser favorable desde su percepción de baja vibración y desde su percepción de baja autoestima. Tú sabes que yo una vez, bueno, yo me he hecho hace muchos años una regresión, pero fue por curiosidad, era más chica. Uh-huh. Y bueno, me llevó la terapeuta, lo que hizo fue guiarme a una vida que me pueda servir en esta, para uh-huh. resolver situaciones de esta, y eso fue lo que pasó. En fin. Pero de ahí fui a un grupo, fue a hablar, a escucharle hablar de vidas pasadas, de regresiones, y yo llevé a una amiga y nos dijo, bueno, váyanse un momento feliz en alguna vida, nos hizo meditar para que vean, visualicen un momento feliz de alguna otra vida. Hay gente que se había visto llena de oro, no sé, en fin. Pero mi amiga uh-huh. Se vio y a mí me pareció súper curioso. Y ella es buenísima, es Piscis, es súper amorosa. Uh-huh. Bueno, en fin, y ella se vio como mendigo en una calle, y para ella se transportó un momento maravilloso de una vida y era como mendigo en una calle. ¿Cómo lo interpretas? Mira, yo también a través de ejercicios de autohipnosis y ejercicios en cursos de hipnosis, sí. también he ido a vidas pasadas y sí me he visto sí. como mendigo. ¿Te has visto como sí, mendigo? También, a ver. Pero como consecuencia de una vida anterior en la que yo malgasto mi dinero inadecuadamente, ¿no? Estábamos... Pero ella sí, pero nos transportó una vida feliz. Sí, claro. Claro.
¿Cómo lo interpretaría? Porque para ella de repente ese desprendimiento de todo lo material significaría de repente Que no le un importaba momento, nada, que no había nada que la presione, desapego total. Total. Claro, Entonces qué ahí se maravilla. genera esa tranquilidad, ¿no es cierto? Que no tengo nada a lo que aferrarme y vivo de repente simplemente contemplando, Exacto. ¿no? Contemplando lo que hay alrededor mío. Sí. Definitivamente. Claro, todos se sorprendieron. Yo, imagínate, tendrían, no sé, 18 años. Todos escuchaban y decían, de mendigo. Sí. Pero sí, tiene su lógica, claro, tiene su Claro, lógica definitivamente claro. la interpretación. Pero vamos Claro. a eso, ¿no? Qué interesante, cómo la mente puede jugar de estas maneras para lograr que ciertas cosas que parecen adversas terminen siendo favorables, ¿no? Claro, Ujú. claro. Entonces eso es lo que hacemos en hipnosis. Convertimos algo que para la mente es interpretado como negativo, lo resignificamos a positivo. Claro. Y esa resignificación ayuda a resolver. Y tú con la experiencia que tienes, por ejemplo, en otro caso había una persona que se vio varias veces muriendo joven Ok. y terminó muriendo joven. ¿Pero por propia cuenta o por...? No, por un accidente. Ah, ok. No suicidios, sino No, accidentes. sí. Y se veía ahogada, se veía en distintos casos ella cuando fue a una Ajá, vida que ajá. también la guiaron, una vida que te sirva, vio varias, ajá. no vio una. Y todas estas vidas que vio, moría joven. Ok, deben haber intervalos entre vida y vida, ¿no? Porque ahí no siempre, Ujú, claro. digamos que no todas las vidas son de dolor, a no ser que se haya cometido algo grave en algún punto de la historia, ¿sí? Entonces ahí es como que una manera de equiparar la balanza karmática, porque no es un castigo, es la oportunidad que nos dan de resarcir lo que no hemos terminado de hacer en una vida anterior o no hemos terminado de reparar, nos dan las siguientes experiencias para que podamos reparar, ¿no? O de repente ir al origen de por qué termina Así es, muriéndose joven la así primera es, vez. Así es, porque llegar a viejo puede ser un trauma mucho mayor. En ese primer origen podría ser, llegar a viejo podría ser un trauma mayor, ¿me entiendes? Todo lo que puede haber pasado en ese primer origen cuando era anciano. Entonces no quiere en sus siguientes existencias llegar a viejo. Entonces, por ejemplo, esta historia que tú has contado, de esta persona que ayudaste, se quemó los pies, estuvo en este incendio en otra vida, pero el origen de tener que vivir esta experiencia... Era regresar a ese momento para poder sanar esa experiencia. No, tú la regresaste ese Sí, momento, pero sí. ¿por qué en esa vida le pasó eso? También hay un origen de Por eso. supuesto, claro, debe haber un Claro. motivo para que ella llegara a ese Porque momento. todo tiene un origen. Todo O sea, tiene la un idea, origen. yo te pregunto, como Sí, todo tiene un terapeuta de regresiones, la idea es llegar al fondo. Sí. Siempre. Y ese es el gran error, ¿no? Que la mayoría de terapias trabajan de aquí para adelante para resignificar la situación y toma muchísimo tiempo, cuando la mente lo que necesita es explicación de dónde viene el problema. Entonces regresar es lo que nos permite entender el origen de todas las cosas. Y ahí empezamos esa búsqueda, ¿no? ¿Dónde está el origen de esas cosas? ¿De qué es lo que se está manifestando ahora en mi vida? Sí, nuestra terapia está enfocada en eso, en buscar el origen, ¿no? Siempre vamos más atrás. Y a veces no necesariamente está en la propia vida de la persona, ¿no? A veces está arriba, en el transgeneracional. No solamente en la vida pasada, ¿no? Sino es el sistema familiar que podría estar afectando, manifestándose a través de la sintomatología de la persona. A ver, explícanos esa parte. A veces entonces no quiere decir que está en vidas pasadas de la persona, sino en los ancestros. En los ancestros, ¿Eso correcto. cómo lo descubres en las regresiones? Dentro de las regresiones hay ejercicios que permiten saber de dónde viene el tema. Por ejemplo, trabajamos directamente con el subconsciente y le preguntamos al subconsciente, ¿cuál es el origen de este problema? ¡Plum! Aparece mamá. Encontramos a mamá y preguntamos, ¿en qué momento se transmite esta impronta de la mamá al hijo? En el momento del nacimiento. ¿De dónde trae esta impronta la mamá? La trae de la abuela. ¿La abuela por qué trae esta situación? La bisabuela. Y comenzamos a ver que hay en el clan una situación. Te cuento una historia para que quede claro. Vino una señorita a atenderse y me dice... venía a hacerme atender contigo, ya teníamos programada la cita y a un par de cuadras antes de llegar acá empezaron mis dolores de ovario. Estoy a punto, empezó mi menstruación y el dolor es insoportable. Y yo ya me conozco, a mí ni una sola pastilla me va a quitar este dolor. Y yo digo, qué curioso que justo cuando estás viniendo venga el dolor, ¿no te parece? Sí, pero no voy a poder ni concentrarme, me dice, porque no aguanto, el dolor es horrible, no voy a poder concentrarme. Le digo, las casualidades no existen. Échate por favor y vamos a trabajar con ese dolor. Pero no es algo que quiero abordar. Le digo, ¿pero no te gustaría saber cuál es el origen del dolor? Sí, por supuesto que sí. Bueno, vayamos. Y empezamos a trabajar. Estoy recostada en la camilla y comenzamos a trabajar, ¿no? Y ella comienza a retroceder en el tiempo y encuentra a una ancestra que había sido, no esclava, trabajaba en una finca, ¿sí? Donde había muchas personas que eran de color, pero ella era la trigueñita, no era tan oscurita como los demás, era trigueña, pero se encargaba de cosechar igual que los demás. Y se enamora del dueño de la finca y tienen una relación con el dueño de la finca.
Y el dueño de la finca, al tener relaciones con ella, pues la embaraza, ¿no? Y producto de esto nace una criatura en silencio, que nadie debía saber quién era ni de quién era esa criatura. Pero la de la casa se entera, obviamente por ahí alguien le dijo, ¿no? Y va y para escarmentar a esta mujer y que nadie se meta con el dueño con su esposo, le quita la criatura y la ahoga en un pozo. Dios. Sí, terrible. Entonces la tira en un pozo y esa mujer, pues te imaginarás, el dolor es justo en esa parte, ¿no? En el lugar en el que se crea la vida. Entonces la generación que ya deviene de ella, todas vienen con dolor en esa zona del cuerpo. Entonces es una sesión muy hermosa porque en esa sesión se lleva a reencontrar a esa criatura con esa mamá, ¿no? Y se reencuentran y finalmente hacen las paces. Traemos a las otras dos personas también para saldar la cuenta, ¿no? Porque también se genera, obviamente, un karma para la mujer que quita la vida a esta criatura, ¿no? Y ya armonizamos todo el ambiente y cuando la chica termina, porque a veces hay soluciones instantáneas y a veces hay algunas que se dan en el tiempo. Que tienes que ir más y más al origen. Y entonces esta chica se levantó, me acuerdo, y comienza a saltar en su sitio y me dice, ¿qué? No siento dolor. Y está súper emocionada, ¿no? Me dice, y saltaba en su sitio, ¿no? Pero es que no puede ser, nada me quita el dolor. ¿Cómo es esto posible? Y le digo, acabas de limpiar el linaje, ¿no? Esto va a ayudarte a sanar y probablemente a sanar a todo tu linaje, porque las mujeres de su clan todas tenían dolor, y un dolor fuertísimo, ¿no? Y era el dolor que obviamente estaba representando el clan familiar para que se pudiese sanar a ese ancestro. Porque lo que busca es eso, los excluidos tienen que ser incluidos. ¿Me entiendes? O sea, este ser que lo ahogaron era un excluido. Excluido del clan. Entonces se le tiene que incluir el clan, honrar a esa criatura, y los victimarios también terminan siendo parte del clan, porque con ellos se genera un conflicto, un nudo. Y ese nudo hay que desatarlo. Son parte del clan. Son parte del clan, sí o sí. Los excluidos, las víctimas y los victimarios terminan siendo parte del clan. Y se tiene que resolver con todos. O sea, es como una constelación. Tal cual, sí, es una constelación. Dentro del hipnosis, dentro del hipnosis también es parte de, ¿sí? O sea, haces como una constelación. Qué interesante. Familiar. Así es. Que es un método que he ido desarrollando y adaptando. He estudiado constelaciones familiares también, entonces ya todo lo incorporo, ¿no? Uy, ya movió el micro. Claro, esa es la idea, ¿no? Así es. Sí, porque al fin y al cabo la hipnosis solamente es el método que te permite llevar a la persona al estado de trance, pero por sí la hipnosis no es un método. No es una herramienta de trabajo, necesita de otros componentes para convertirse en una herramienta que resuelva problemas. ¿Y qué otra experiencia puedes compartir con nosotros así que haya...? ¿Quieres una bonita o una de esas complicadas? De todo, complicada y bonita. A ver, cuéntanos. Sí, lo que pasa es que dentro de la hipnosis regresiva hay muchas experiencias espirituales, extraterrestres, transgeneracionales, problemas emocionales de la persona, hay una serie, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba conversando con alguien ahí afuera y estaba justo recordando un caso que fue uno de los casos emblemáticos en el comienzo de mi experiencia de vida, de terapeuta, ¿no? Que me agarró cuando recién empezaba y creo que fue mi prueba de fuego. Si yo no pasaba esa prueba, probablemente hoy no estaría dedicado a las terapias, porque fue muy impactante. Esta señorita venía con un cáncer de estómago y venía con 6 tumores en el cuerpo. ¿Ya? O sea, prácticamente desahuciada. Diagnosticada por 2 hospitales distintos, los mismos resultados, no había nada que hacer. Bueno, entonces comenzamos sesión y empieza la chica a entrar viene con su amiga, ¿eh? Estaba su amiga sentada ahí y la jovencita, la consultante, comienza a entrar en estado de trance. Ni bien empieza a entrar en estado de trance, se comienza a comunicar una niña. O sea, ella cambia de voz y comienza a hablarme como una niña. Y lo primero que me dice, con lágrimas en los ojos, yo sé dónde está enterrado mi cuerpo. Yo sé dónde está enterrado mi cuerpo. Y me porfiaba en eso, ¿no? Entonces yo no comprendía bien, porque estaba hablando con una consultante y venía otra persona a mostrarse en ese momento, ¿no? Entonces le pregunto, ¿quién eres? Y ya no interviene la niña, sino interviene la consultante. Y me dice, siento que soy yo, pero en otra experiencia de vida. Me dice, soy como si fuese otra persona. Y le digo, ¿y qué estás pasando? Siento una angustia terrible, o sea, siento como si me hubieran asesinado, como si hubieran enterrado mi cuerpo, no sé, siento que mi cuerpo está debajo de algo sólido y me desespero y no sé qué hacer. Le digo, permíteme conversar con la niña. Entonces hago el cambio, eso se llama cambio de roles en la hipnosis, y en el cambio de roles comienzo a preguntarle a la niña, ¿qué pasó contigo? Y ella me cuenta. Cuando yo tenía 8 años de edad, un hombre me secuestra en un callejón a oscuras, ¿no? Me levanta, me tapa la boca y me lleva media desmayada a otro lugar. De ahí me veo en un lugar oscuro, estoy echada en una cama, estoy amarrada de brazos y piernas y hay un viejo delante mío. Hay un hombre mayor delante mío, ¿no? Que me mira con deseo y yo estoy desesperada y no sé qué hacer. Y esta persona me ultraja.
Y me desespero y me desespero. Y pasa el tiempo y esta persona hacía lo mismo todos los días. Me limpiaba, me bañaba, me daba de comer y otra vez me volvía a ultrajar y todos los días era lo mismo. Y él me decía que yo era como su tesoro, que era su piedra preciosa o cosas por el estilo. Y una y otra vez durante 10 años, la alimentaba durante 10 años. Ella había intentado todas las formas de escapar y no lo había logrado. Hasta que en un descuido de la persona, con las tijeras que cortaba las mantas que la amarraban a la silla, agarra las tijeras y se las clava en la boca del estómago. ¿Sí? Entonces el hombre, como no podía obviamente llevar al hospital ni nada, porque obviamente se daba cuenta de lo que había hecho, deja que se muera y la fondea, ¿no? La entierra. ¿Sí? Fue una terapia muy bonita también porque ayudamos a que la niña se diese cuenta que no estaba ligada a su cuerpo, que podía trascender y que eso le iba a permitir ahora venir con una perspectiva diferente en la vida. Pero como te vas dando cuenta, cáncer de estómago, justo el lugar en el que se había clavado las tijeras. Termino, ayudo a la niña a trascender, porque para el espíritu, para el alma, para la mente, en el mundo astral, en el mundo espiritual, no hay tiempo ni espacio. Todo está sucediendo en el momento. Esa existencia existe como esta existencia encarnada. Y es el mismo espíritu. El mismo espíritu, la misma alma. Pero no, porque están claro, conectados al yo superior. Igual la información la está viviendo esta nueva experiencia espiritual dentro de un cuerpo carnal, ¿no? Entonces, comenzamos a resolver, ya resuelvo, digo, ya, bueno, esto va a aliviar un poquito a la chica, y en eso, igualito que una película de terror, igualito que una película de, yo no sé, El Exorcista. La chica estaba echada en la cama y sin poner las manos atrás ni nada, se levanta de golpe, se sienta, se voltea, abre los ojos, me queda mirando de frente y me dice con una voz así de varón, ¿no? Es mía, no me la vas a quitar, es mía. Me comienza a decir así, ¿no? No me la vas a quitar. Y una voz horrorosa así de ultratumba, ¿no? La chica que estaba sentada ahí salió corriendo, se fue para la puerta y desde la puerta miraba asustada, ¿no? Y yo también me asusté, me impresioné, obviamente, porque me impactó lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces lo quedé mirando y en ese momento me tranquilicé y le digo, recuéstate, o sea, tranquilo. ¿Por qué me gritas? Y comenzamos a hablar, traté de apaciguarlo, igualito como si hablara con una persona, ¿no? Sí. Traté de apaciguarlo, de tranquilizarlo, hasta que logré tranquilizarlo. Pero como eran mis pininos terapéuticos, no tenía la experiencia que tengo ahora. Y obviamente me manipuló como le dio la gana, ¿no? Me dijo, si tú me sacas de este cuerpo, ella se muere de cáncer. Y yo estoy aquí resarciendo lo que hice en mi vida anterior. ¿Y? Y si ahora tú me retiras, ella se muere. Entonces yo me puse a dudar. Dije, lo ayudo a salir y se me muere la consultante. Bueno, hicimos un trato. Le digo, entonces te voy a agradecer que si la vas a cuidar no le hagas daño, ¿no? Entonces la chica se va contenta. Supuestamente habíamos hecho un trato y todo. En la noche me llama, me dice, Jean Paul, siento que me tiran de las entrañas, que me están jalando con mucha fuerza de adentro, es un dolor horrible, no sé qué está pasando, no sé qué sucede y no sé cuánto. Entonces su papá, que conocía un poco del tema, le dice, ¿sabes qué? Hay un espiritista que yo conozco que nos va a ayudar a sacar este espíritu de acá. Y se la lleva porque ese espiritista creo que había trabajado antes con una abuela, ¿no? Entonces la llevan a la niña y sacan a ese espíritu del cuerpo de la chica. Y ella me manda las fotos, su espalda rasguñada, o sea, lugares donde no llegarían sus manos para rasguñarse, la espalda, las nalgas, o sea, diferentes partes del cuerpo rasguñados como si algo... Se la había perseguido hasta... No se habría querido despegar del cuerpo completamente. Bueno, de ahí no termina la historia. La chica viene, se hace una hipnosis más para confirmar que la entidad había salido, ¿no? Hacemos una hipnosis y ya aparece su abuelito que había fallecido hace muchos años atrás y le dice, tú vas a ir donde la abuela y le vas a pedir una cruz que yo tenía en mis manos en el momento, en mi lecho de muerte, ¿no? En el hospital yo tenía una cruz en la que estaba orando, el abuelo era muy creyente, ¿no? Y con esa cruz vas a orar a Dios para pedirle perdón por el daño que le hiciste a tu cuerpo. Entonces en ese momento yo decía, pero ¿cómo vas a tener consecuencias de algo que hiciste? Y ahí viene una cosa hermosa, Yossi. Resulta que el alma era tan avanzada que no podía venir a este planeta y experimentar el suicidio. ¿Me entiendes? Porque era lo que le faltaba dentro de su proceso de aprendizaje, entender qué cosa era suicidarse. Entonces tenía que poner en una situación extrema para poder suicidarse, donde la única salida de esa situación sea quitarse la vida. Mira, la propia alma se sometió a ese extremo para poder quitarse la vida. En esa vida donde... En esa vida. O sea, buscó esa experiencia. Así es. Pero no era capaz, como alma avanzada, de quitarse la vida. Entonces, pero quería vivir esa experiencia. Y así fue como se quitó la vida. Entonces ahora el abuelo dijo, búscala, que te dé la cruz y ora
para que te perdonen eso. Y así fue. Llegó a la casa y le dijo a la abuelita, abuela, hay una cruz, he visto en sesión, que el abuelo tenía en su momento de morir, que necesito que me la des porque tengo que orar con esa cruz. La abuela se sorprendió porque nadie sabía de la cruz, ¿no? Pero buscó y encontró la cruz y se la dio, ¿no? Entonces oró, hasta el día de hoy me manda mensajitos, está sana y salva. Y una de las cosas curiosas que ella misma me dijo, fui a hacerme ver una semana después de las sesiones al hospital y de los 6 tumores que tenía, 5 prácticamente mi cuerpo los había reabsorbido. El cáncer continuó, tuve que hacer mi tratamiento y finalmente el cáncer se detuvo. Pero ¿cómo se llama? Esos tumores que tenía es como si mi cuerpo los hubiera reabsorbido completamente. O sea, podría ser que esta entidad tenía que ver con los tumores y el cáncer tenía que ver con lo que el alma tenía que aprender. Y hablando del suicidio, entonces, en este caso, esta alma en la otra vida escogió tener la experiencia del suicidio, pero al límite, por una necesidad, ya porque ya no podía más ser ultrajada, etcétera. Correcto. Pero ¿tú qué opinas del suicidio en las almas? Es una cosa porque bastante obviamente interesante. nosotros venimos con una contrato, misión y con un contrato, con un karma, un dharma y etcétera, etcétera. El karma bueno, el karma malo. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando te suicidas? ¿Es parte de lo que vienes a vivir o es porque no has podido cumplir y ya no aguantas más? En la experiencia que tengo de la doctrina espírita, que yo estudié bastante en la doctrina espírita, el libro de Allan Kardec, el libro de los espíritus, y lo pude corroborar a través de mis sesiones. Cuando un alma se pone pruebas, se siente capaz de superar diferentes pruebas, se pone varias, ¿no? A pesar de que sus guías le dicen que no se ponga tantas pruebas, él se las pone porque cree que va a avanzar más rápido. O sea, como que viene a estudiar, pero varios cursos para la universidad, ¿no? Cuando podría hacerlo poquito a poco porque quiere terminar rápido, ya igualito. Entonces viene a seguir varias experiencias emocionales que no puede superar, no puede controlar. Entonces llega un punto en el que toma la decisión de suicidarse. Pongamos que le habían dado 80 años para cumplir su misión y se suicida, pues yo no sé, a los 20, ¿no? Porque ya no da más, se suicida. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí viene un tema bastante curioso. El alma sigue conectada al cuerpo por ese hilo dorado, sigue conectada todavía. Entonces, va todavía a vivir esos 60 años que le restan aquí deambulando en este plano, ¿sí? Y lo peor es que va a experimentar lo que le pasa a su cuerpo. La descomposición de su cuerpo, el alma la va a experimentar. Y va a experimentar una vez más y una vez más lo que le hizo. Entonces es un sufrimiento, ¿no? Muchos creen que el suicidio es la solución, pero todo lo contrario, es más doloroso todavía. Entonces en la siguiente experiencia de vida te dan 60 años nada más y te ponen esas pruebas nuevamente para que las superes. Si en esos 60 años no cumples y digamos que otra vez a los 20 te suicidas, entonces la siguiente experiencia será solamente de 40. Y así se van restando y aparte hasta que... tú eres el que escoge las pruebas. Sí, es que son las escogidas al principio, tú tienes que pasar de años. Si no pasas de años, igualito que en la escuela. Si no pasas de años, sigues dando y sigues dando y sigues dando y repites y repites y repites. ¿Qué pasa con las almas, ponte, evolucionadas que han pasado todas las pruebas? ¿A dónde crees que se van? Igual esa prueba del suicidio, ¿te refieres a la prueba del suicidio? No, que ya pasaron todo, o sea que... Okay. Llega un momento que ya has pasado todo, ¿a dónde sí. te vas según tú? ¿A dónde te irías? Dentro de la experiencia pasa a un siguiente plano en el que es guía de otras almas que vienen por primera vez. Y hay todo un proceso como guía. Después de guía pasas a otro plano en el que ya tienes una maestría, digámoslo así, ¿no? Y la finalidad es que el alma llegue al amor incondicional, ¿no? Que sea, al primer plano. Al primer plano, así es, vuelve al primer plano. Pero ya con el conocimiento pleno del amor incondicional. Como decir para los católicos el cielo. Sí. Así es. A los budistas el nirvana. Así es, correcto. Igualito, tal cual. El primer plano. Y van subiendo hasta llegar a ese punto, ¿no? En ese punto o se unen a la fuente o van a otras galaxias donde les toca ser maestros. Nosotros estamos en nada, todavía seguimos acá. Y esto que acabas de decir, mira, a pesar de que yo manejo bastante de este conocimiento, así sé de lo que hay al otro lado. Claro, imagínate, son nuestros guías los que todo el tiempo están ahí tratando de informarnos, de protegernos, de guiarnos en realidad. Sí, así es. Y deberíamos estar conectados con ellos todo el tiempo. Personas que están más en lo espiritual como nosotros, sí, pero el guía está ahí para todos. Sí, está ahí. Pero yo pienso que el guía, al igual como es al final una energía divina, deja que cada ser humano siga su propio camino. Claro, ¿no? es su libre albedrío. A pesar de la caída, y creo que es de donde más se aprende, cuando te golpeas, ¿no? De las cosas negativas, es de donde más finalmente aprendes. Entonces no van a evitar
que sucedan cosas a tu alrededor, ¿no? Porque cada cosa es una experiencia. Y en una sesión me pasó eso. El yo superior decía, sí, tuvo un accidente, está bien, pero ¿eso es bueno o es malo? Ni bueno ni malo, es un aprendizaje. Pero pasó Claro, esto, tú sí, no es escoges ni bueno ni también malo. tener los accidentes, enfermarte, cuando te vas a morir, o sea, Tus todo está, padres. no es que es el destino escrito, sino tú escoges y también puedes cambiar varias cosas porque yo creo que la bendición del primer plano, ¿no? Del creador de todo lo que es, del amor incondicional, es el libre albedrío, que tú puedes escoger al final, tú decides. ¿Qué crees? ¿El destino existe o no existe? Yo creo que lo haces. Dentro Que lo puedes te digo hacer. dentro de mi práctica, ¿eh? Dentro de mi práctica, mi propia investigación. Esto yo también me gusta muchísimo el tema espiritual. Pero puedes cambiar las cosas, Sí. ¿o no? El alma, antes de venir, escoge el lugar en el que van a ser, El padre, la madre, eso sí, estoy segura. los hermanos, Sí, todo, sí. inclusive las situaciones. Por ejemplo, digamos, si hoy yo salgo de frente, tengo un destino. Si hoy mismo salgo a la derecha, un destino distinto al del de frente. Y si hoy mismo salgo a la izquierda, También. un destino completamente distinto. Y si hay otras variables, todas esas variables, mi alma ya las creó. ¿De acuerdo? Todas las variables están creadas, toditas las variables. El alma piensa en muchas variables, muchas variables. Entonces, mi libre albedrío no es crear algo nuevo, sino elegir el camino Exacto, correcto. es eso. Así es, Así es el elegir libre el camino albedrío, correcto. elegir. Tú eliges el camino. Hay dos caminos, pero tú tienes la bendición de poder escoger cuál de los dos. A eso es a lo que yo voy. Y una clara demostración de que el destino está escrito es cuando te leen las cartas o cuando te leen las hojitas de coca o alguien que te lea el futuro. ¿Cómo accede al futuro? La única manera de que acceda al futuro es porque ya existe. Claro, Está puedes escrito. verlo, pero ahí está lo del libre albedrío. Es Pero una depende variable. de ti. O sea, tú tienes la posibilidad, por ejemplo, ¿no? de estar con esta persona, pero depende de ti si la escoges o no. Así es. Depende de ti si sigues con esta persona o no, Correcto. porque en la variable, o sea, Correcto. si ve otra oportunidad con alguien más. Así es, así es. Entonces te muestran O sea, estas hay varios destinos, hay varios, varios futuros. varias posibilidades. Entonces todas esas posibilidades ya las ha planeado. La cuestión es elegir la correcta. Entonces, exacto. ¿cómo eliges la correcta? Obviamente dejándote guiar por tu centro, ¿no? Aquí hay algo que te dice. Ahí está el En tu guía. fuero interno tú lo sabes perfectamente. Sabes que por la derecha es más corto para llegar a mi casa, pero es peligroso. Entonces, ¿para qué me voy a arriesgar? No importa que me demore más, pero voy a llegar bien a mi casa. Entonces la elección está en uno y uno lo sabe adentro. Uno no puede decir que no lo sabe. Claro que lo sabe. Entonces, como hay la variable, tú puedes escoger no suicidándote si te mueres antes o después. Sí, pero eso ya viene de otro factor, que es una cosa que yo también estoy desarrollando y voy a darle forma todavía. La oscuridad, la luz, la neutralidad, la unidad, la iluminación. Son caminos a recorrer del alma, ¿sí? La oscuridad opuesta a la luz se opone a la oscuridad, son polos opuestos. La neutralidad te permite ver el juego desde afuera, ya lo entiendes, ya sabes cómo es, entonces ya no te metes ni a la oscuridad ni a la luz, simplemente estás en un punto neutro, solo eres observador de la realidad. Entonces ya estás en un estado como cuando Jesús juntaba sus manitos acá, ¿no? Lo que hacía era reconozco mi oscuridad, reconozco mi luz y están en equilibrio en mi centro. ¿Te das cuenta? Este es el mensaje. Entonces, si estás en tu centro, genial, porque ya puedes ver todo. De ahí viene la otra etapa, que es la unidad, en la que tú te das cuenta de que eres uno, no hay separación. No hay separación. La idea de la separación No hay nos han metido de la separación cabeza. ni en la luz ni en la oscuridad, están juntas. No hay imperfección. La luz y la oscuridad son caras de la misma moneda. Y cuando tú ya entras a la unidad, cuando ya te sientes uno con el Creador y te das cuenta que tú eres creador aquí en la Tierra, ahí puedes modificar tu destino. Porque igual como el alma que es consciente de la realidad que crea, aquí tú tienes que estar en unidad para poder modificar la realidad que tienes. Y entonces tiene que ser un alma muy elevada para poder modificar. Claro, tienes que tener claro que no hay separación. O sea, en tu cabeza dejas de orar a alguien afuera. Tú eres ese alguien de afuera. O sea, pero tienes que romper un programa que es uno de los programas más difíciles de romper en la cabeza de todos los seres humanos, que es la separación y la imperfección. Nos los han inculcado desde chiquititos. Nosotros somos seres imperfectos y ahí arriba está el creador que es perfecto. ¿Cómo un ser creador perfecto va a crear imperfección? Es imposible. Pero eso tenemos que romper primero ese programa en nuestra cabeza. Una vez que rompemos ese programa, podemos crear. Así como esta sesión que estamos teniendo hoy día. Esta yo la creé. La vi en mi mente. Y aquí estamos, sentaditos conversando. Así pues. Esa es la capacidad de crear. Exacto. Te dije, dentro de poco viene una entrevista. No sé con quién, pero viene una entrevista. Y aquí estamos. Eso es crear. Entonces ya puedes modificar lo que ha venido. Tú puedes crear lo que quieras.
pero tienes que tener claro eso, que no eres una separación. Claro, somos parte de, somos uno. Somos el todo. Sí, somos el todo. Somos el todo, no hay nada fuera del todo. Sí. Bueno, Jean-Paul, mil gracias de verdad por compartir. Me encanta esta conversación y quisiera que regreses. O sea, que espero que crees más entrevistas. Y va a ser así, Espero. Gracias por acompañarnos, me encanta y la verdad que comparto contigo mucho de lo que has compartido con nosotros y sobre todo eso, que somos el todo, somos luz, somos parte, somos parte del primer plano, somos el creador, lo tenemos adentro, pero no nos damos cuenta. Primera ley del Kybalión, ¿no? Sí. Todo es mentalidad. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. ¿Dónde te podemos encontrar para una sesión? Sí, hipnoterapiaprado.com. Sí, www.hipnoterapiaprado.com, ahí está todo lo que necesitan saber. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que me ha encantado la entrevista, gracias acá a todos los que nos están siguiendo en Todo es Cósmico. Gracias por ver Todo es Cósmico y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.